programa a Rodrigo Parra para que nos pueda ayudar a entender las últimas cifras que ha publicado el Ministerio de Salud. Tenemos algo que celebrar, Rodrigo. Nos encontramos en una cifra de 9 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19, la más baja, ¿verdad?, desde que se inició la pandemia. ¿Esto es así? Sí, buenos días, Alejandra. Efectivamente, es la más baja que ha reportado el MINSA de muertes en un día. El promedio sigue siendo el más bajo desde el inicio de la pandemia, son alrededor de 30 muertes. No podría decir si es motivo de celebrar, porque el MINSA justamente ya está hablando de posible inicio de una tercera ola en 15, 20 días. Hay que estar atentos con cualquier incremento. Pero al día de hoy los indicadores, junto con este, que es el más importante, se mantienen en el mínimo desde el inicio de la pandemia. Pero ¿por qué tal vez sí es importante y nos puedes ayudar a entender? Porque en los picos mínimos, ¿verdad?, después de la primera y segunda ola, nunca dejamos de tener fallecidos diarios, ¿no? O un número que superaba los 2 dígitos. Es decir, el COVID seguía ahí, latente, por más que hayan reducido los contagios. ¿Qué significa entonces que hayamos bajado en ese nivel, que el proceso de vacunación está funcionando? ¿Cómo se podría interpretar? Sí, efectivamente hay un impacto directo y el más importante de la vacunación, porque ya hablamos de que un 65% de los adultos mayores a 40 años, han recibido las 2 dosis a nivel nacional. Es un gran avance sobre la población que más ha fallecido a lo largo de la pandemia, que representaban el 95% de las muertes. El otro 5% son personas menores a 40 años. Y como tú también mencionabas, cuando nosotros descendimos de esta primera ola, a lo más bajo que se llegó fue a 90 muertes por día, que es un valor alto, ¿no? Entonces, hoy, al día de hoy estamos hablando de poco más de 30 muertes al día. Esto nos pone en el mismo punto de la última semana de marzo de 2020. Y el peor momento de la pandemia se reportaban incluso más de 810 muertes al día. Es una reducción considerable la que tenemos al día de hoy. Bastante considerable. Ahora, ¿en qué momento podemos decir que ya empieza una tercera ola, ¿no? ¿Cuándo se da ese quiebre para poder decir que ya hemos dejado de descender en casos y estamos comenzando pues una tercera ola? ¿Qué información nos daría ese indicio? Bueno, los primeros indicadores que son los más relevantes junto con los fallecidos sería ver un incremento en positividad o casos, que al día de hoy siguen niveles muy bajos, alrededor de 3%, 3 casos de cada 100 pruebas realizadas. La cantidad de pacientes hospitalizados o en UCI que empiecen a aumentar. Los pacientes en UCI siguen descendiendo, sin embargo, la cantidad de pacientes hospitalizados se está manteniendo en un número alrededor de 3.600 camas ocupadas, y así se está manteniendo todo este mes. Hay que esperar a ver si hay algún incremento. Al inicio de la segunda ola se vio un incremento muy rápido de los fallecidos, casi de 20 a 50 muertes de una semana a otra, las que se iban agregando diariamente. En este caso se mantiene la tendencia sin ningún incremento, entonces por el momento no hay ningún indicador clave que esté anunciando una tercera ola, al menos en los números macro. Claro, y es importante tomar nota de esto porque técnicamente la variante Delta se contagia con más facilidad, ¿no? Si al inicio de la pandemia teníamos esta ecuación matemática de que una persona puede contagiar, qué sé yo, a otras 4 y eso ser un número exponencial, con la variante Delta eso es aún mayor, ¿verdad? Y podría darse de una manera más rápida. Sí, correcto. Ya el MINSA lo está confirmando. La variante Delta es predominante el día de hoy en los casos que se están reportando. Así sean pocos los casos que tenemos, esto podría aumentar, acelerar el ritmo de contagios en las siguientes semanas, y creo que esto por este lado puede ir la alerta que están anunciando sobre una tercera ola. Efectivamente hay mayor transmisibilidad. Por el momento no se está viendo a nivel nacional ni en regiones, pero eso es un factor que puede cambiar de un momento a otro. Por supuesto. Y en este caso, ¿cómo funcionaría estadísticamente, ¿no?, el proceso de vacunación en las cifras? Es decir, ¿no?, ¿cómo una persona vacunada rompe esta cadena de contagios? Bueno,
Más que los contagios, porque seguramente contagios van a haber, y ha pasado en otros países que con mucho más porcentaje de vacunación en su población han tenido olas, pero no picos de fallecidos. Acá lo que se está buscando con lograr cerrar las brechas en adultos mayores es que esta población que te comentaba de adultos mayores a 40 años pueda ser, la cobertura de estos pueda ser superior a un 70% y estamos cerca de este valor, porque con esto teóricamente se evitaría que el 95% de las personas que fallecieron en cantidad durante la primera y la segunda se vuelvan a exponer durante la tercera. Entonces, la reducción de una tercera ola en cuanto a fallecidos sería considerable. Posiblemente veamos nuevas olas de contagios, hospitalizaciones, pero no deberíamos verlo en la ocupación de camas UCI ni de fallecidos. Claro, y por eso es importante lo que mencionas de que si bien hay una alta ocupación de camas UCI, no se ha aumentado el número de muertes porque no se ha rebasado la capacidad de los centros hospitalarios, que es lo que temen las autoridades sanitarias. Sí, correcto. Y eso es otro punto a favor, creo yo, de cara a una tercera ola, muy aparte de la vacunación que está avanzando y hay metas específicas para ello. La disponibilidad de camas UCI al día de hoy es superior a 1.000 camas libres exclusivas para COVID. Después de la primera ola solo contábamos con poco más de 100 camas libres para COVID, entonces nuestra capacidad de respuesta fue muy limitada para ello. Esto junto con el aumento de la demanda de oxígeno que también se han implementado nuevas plantas para poder afrontar una tercera ola. Ahora, esto es cumpliendo aún con todas las medidas y los protocolos sanitarios, ¿no? Por eso, tal vez la pregunta que se estoy trasladando, no sé si seas la mejor persona para responderla, porque no eres médico, pero ¿cómo reaccionas ante, por ejemplo, anuncios como Argentina, que ya está dando permiso para que la gente salga a la calle en espacios de aire libre sin mascarilla, ¿verdad? Anuncios como en el gobierno regional de Ica, que quiere permitir un aforo al 100% en locales cerrados para personas que muestren su carnet de vacunación, ¿no? ¿Te despierta alguna reacción? Bueno, se están viendo diferentes incentivos y también restricciones para que las personas se vacunen, esto a nivel mundial. Definitivamente donde se está viendo más libertad o reducción de las restricciones son en países que tienen un porcentaje de vacunación mayor al 70% al menos. No es nuestro caso y no sería un momento para aligerar las medidas. Con respecto a Ica, pues lamentablemente no es una región aislada y va a haber mucho tráfico o movimiento de personas entre las demás regiones. Entonces, igual el virus se puede seguir transmitiendo. Son medidas que, como tú bien dices, un epidemiólogo, el ministerio mismo debería aclarar y tomar acción, ¿no? Pero al momento estábamos con un porcentaje de cobertura de poco más de 33% con 2 dosis. Estamos aún lejos del objetivo del 50% que se ponía el gobierno al fin de este mes. Y de camino a ese 70 o 100%, esperemos que si aceleran el proceso podamos llegar a fin de año. Claro, y el objetivo, recordemos, del presidente Castillo era 75% para fin de año. Entonces, de alguna manera, las expectativas del gobierno tampoco son de poder, digamos, aligerar por completo las medidas sanitarias, por lo menos no en lo que va del 2021. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Buenas tardes. Bien, esto es sumamente importante y hay que resaltar que vacunar